El Ministerio Acércate a Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Bienvenidos a Seminarios TISU. Soy la tía Rosy. Y el tío José desde Panamá, República de Panamá. Vidas con objetivos. Objetivo. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amós 4 versículo 12b. Lectura clave. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24 versículo 14. Saludos. Soy la tía Elvira de España, su anfitriona. 1. Hoy viernes 2 de febrero vamos a estudiar Segunda Doctrina del Hombre y la creencia fundamental número 10. La experiencia de la salvación. En infinito amor y misericordia Dios hizo a Cristo, que no conocía el pecado, para que fuera para nosotros pecado, para que en él pudiéramos experimentar la justicia de Dios. Guiados por el Espíritu Santo sentimos nuestra necesidad, reconocemos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras transgresiones y ejercemos la fe en Jesús como Salvador y Señor, sustituto y ejemplo. Esta fe salvadora viene a través del poder divino de la palabra y es el regalo de la gracia de Dios. A través de Cristo somos justificados, adoptados como hijos e hijas de Dios, y liberados del señorío del pecado. A través del Espíritu nacemos de nuevo y somos santificados, el Espíritu renueva nuestras mentes, escribe la ley de amor de Dios en nuestros corazones, y se nos da el poder de vivir una vida santa. Permaneciendo en él nos hacemos partícipes de la naturaleza divina y tenemos la seguridad de la salvación ahora y en el juicio. Citas que respaldan esta creencia: Génesis 3:15, Isaías 45:22 y 53. Jeremías 31:31 al 34, Ezequiel 33:11, y 36:25 al 27, Habacuc 2:4, Marcos 9:23 y 24, Juan 3:3 al 8, 16, y 16:8, Romanos 3:21 al 26, 8:1 al 4, 14 al 17, 5:6 al 10, 10:17, 12:2, segunda. De Corintios 5:17 al 21, Gálatas 1:4, 3:13, 14, 26, y 4:4 al 7, Efesios 2:4 al 10, Colosenses 1:13 y 14, Tito 3:3 al 7, Hebreos 8:7 al 12, Primera de Pedro 1:23, 2:21 y 22, segunda. De Pedro 1:3 y 4, Apocalipsis 13:8. Vamos a presentar las citas bíblicas y luego analizaremos esta creencia como acostumbramos, cerrando con una oración final. Análisis de la doctrina sobre la naturaleza de la humanidad. Citas bíblicas que respaldan la creencia en la experiencia de la salvación. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Isaías 45:22. Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Isaías 53. Este capítulo describe la expiación a través del siervo sufriente, prefigurando la obra redentora de Cristo. Jeremías 31:34. Profecía sobre el nuevo pacto, donde Dios escribirá su ley en los corazones de su pueblo. Ezequiel 33:11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 36:25-27. Promesa de purificación y renovación a través del Espíritu Santo. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. Marcos 9:23-24. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho exclamó: creo, ayuda mi incredulidad. Juan 3:8, 16. Diálogo con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento y el amor de Dios manifestado en enviar a su Hijo. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Romanos 3:21-26. Enseñanza sobre la justificación por la fe y la redención en Cristo. Romanos 8:1-4, 14-17. La vida en el Espíritu y la adopción como hijos de Dios.
Romanos 5, 6-10. Descripción del amor de Dios manifestado en la muerte de Cristo. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 2 Corintios 5, 17-21. Descripción de la nueva creación en Cristo y la reconciliación con Dios. Gálatas 1:4, 3:13, 14, 26, 4, 4-7. Enseñanza sobre la obra redentora de Cristo y la adopción como hijos de Dios. Efesios 2, 4-10. La gracia de Dios y la salvación por medio de la fe en Cristo. Colosenses 1:13, 14. La traslación del reino y la redención por medio de la sangre de Cristo. Tito 3, 3-7. La renovación por el Espíritu Santo y la justificación por la gracia. Hebreos 8, 7-12. Profecía sobre un nuevo pacto y el perdón de los pecados. 1 Pedro 1:23, 2:21, 22. La regeneración por la palabra de Dios y el ejemplo de Cristo. 2 Pedro 1:3, 4. La participación en la naturaleza divina a través de las promesas de Dios. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Estas citas bíblicas respaldan la creencia en la experiencia de la salvación, destacando la necesidad del arrepentimiento, la fe en Cristo, la obra del Espíritu Santo, y la transformación que ocurre en aquellos que son redimidos por la gracia de Dios. Ahora, procederemos con el análisis de esta creencia y cerraremos con una oración. 1. Especial humanidad. Amorosamente diseñados como seres perfectos, Dios creó a los humanos a su propia imagen con libre albedrío y dominio sobre la tierra. Pero el pecado se coló a través de la tentación por parte de Satanás, el diablo. Ahora la perfección de la humanidad está manchada, nuestros cuerpos y mentes corrompidos. Nuestro mundo, que una vez fue perfecto, hoy está en una constante lucha entre el bien y el mal. Afortunadamente, Dios tenía un plan para redimir a la humanidad a través de su Hijo, Jesucristo. Él finalmente tendrá la victoria sobre el pecado y la muerte y nos restaurará a nosotros y a nuestra tierra a su estado original de belleza y perfección. Las siguientes declaraciones describen lo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día cree acerca de la tierra y la humanidad en el contexto del plan final de Dios. 1. Hoy martes 30 de enero vamos a estudiar Segunda Doctrina el Hombre y la creencia fundamental número 7, Naturaleza de la humanidad. Iniciemos la lectura, Naturaleza de la humanidad. El hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios con individualidad, el poder y la libertad de pensar y hacer. Aunque fueron creados como seres libres, cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu, que depende de Dios para la vida, el aliento y todo lo demás. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de Él y cayeron de su alta posición. La imagen de Dios en ellos fue desfigurada y se sometieron a la muerte. Sus descendientes comparten esta naturaleza caída y sus consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias al mal. Pero Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo y por su Espíritu restaura en los mortales penitentes la imagen de su Creador. Creados para la gloria de Dios, están llamados a amarlo a Él y a los demás, y a cuidar de su entorno. Génesis 1, 26-28, 2:7 y 15, 3, Salmo 8, 4-8, 51, 5 y 10, y 58, 3, Jeremías 17, 9, Hechos 17, 24-28. Romanos 5, 12-17, Segunda de Corintios 5, 19 y 20, Efesios 2, 3, Primera de Tesalonicenses 5, 23, Primera de Juan 3, 4, 4, 7, 8, 11 y 20. Vamos primero a presentar cada una de las citas que respaldan esta creencia, luego el análisis de la misma como de costumbre, cerrando con la oración final. Análisis de la doctrina. La doctrina expone la importancia central de la vida, muerte y resurrección de Cristo en la obra de expiación por el pecado humano. Aquí se encuentran algunos puntos clave. Perfecta obediencia. Se destaca la vida de Cristo como un ejemplo de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, estableciendo así el modelo para la humanidad. Medio de expiación. La vida de Cristo, su sufrimiento, muerte y resurrección son presentados como el único medio de expiación por el pecado humano.
La aceptación de esta expiación por fe conduce a la vida eterna. Vindicación de la justicia y gracia de Dios. La expiación perfecta de Cristo vindica la justicia de la ley de Dios y revela la gracia de su carácter al condenar el pecado y proveer el perdón. Naturaleza de la muerte de Cristo. Se describe la muerte de Cristo como sustitutiva, expiatoria, reconciliadora y transformadora, abordando múltiples dimensiones de su significado. Triunfo sobre el mal. La resurrección de Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal y asegura la victoria final sobre el pecado y la muerte. Señorío de Jesucristo. La resurrección declara el señorío de Jesucristo, ante el cual toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra. Oración final. Padre Celestial, te agradecemos por el incomparable regalo de tu Hijo, Jesucristo. Su vida, muerte y resurrección son la base de nuestra esperanza y salvación. Ayúdanos a comprender más profundamente el significado de su sacrificio y a vivir en respuesta a su amor redentor. Que podamos proclamar con gratitud el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. En su nombre oramos, amén. Para una mejor comprensión de esta creencia vamos a escuchar al pastor Ted Wilson. Amén. Bendiciones. Repaso de la creencia 9. La vida, muerte y resurrección de Cristo. En la vida de Cristo, de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, su sufrimiento, muerte y resurrección, Dios proporcionó el único medio de expiación por el pecado humano, para que aquellos que por fe acepten esta expiación puedan tener vida eterna, y toda la creación pueda comprender mejor el infinito y santo amor del Creador. Esta expiación perfecta vindica la justicia de la ley de Dios y la gracia de su carácter, porque condena nuestro pecado y provee nuestro perdón. La muerte de Cristo es sustitutiva y expiatoria, reconciliadora y transformadora. La resurrección corporal de Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal, y para aquellos que aceptan la expiación, asegura su victoria final sobre el pecado y la muerte. Declara el señorío de Jesucristo, ante el cual se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra. Greetings, friends. Saludos amigos. Hoy estaremos hablando de nuestro Salvador Jesucristo una vez más. Como pueden ver, Él es el enfoque de las Escrituras y también lo es de la experiencia y doctrinas adventistas del séptimo día. Se podría decir mucho acerca de nuestro precioso Salvador, pero hoy nos enfocaremos específicamente en nuestra creencia fundamental número 9 de los adventistas del séptimo día, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Amigos, esta creencia está en el corazón mismo del cristianismo. Es por la vida de Cristo en esta tierra, su cruel muerte en la cruz y su gloriosa resurrección de entre los muertos, que tenemos la esperanza de la salvación. En el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, eran perfectos. Lamentablemente, sin embargo, cuando eligieron desobedecer a Dios, este mundo se sumergió en el pecado y la tristeza. Pero afortunadamente Dios ya había ideado un plan para salvarlos, y ese plan les fue revelado cuando Dios habló estas palabras a la serpiente, Satanás, como está registrado en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una hermosa promesa de que Dios el Hijo Jesucristo vendría a esta tierra, nacería de una virgen y asumiría nuestra humanidad. Él moriría en nuestro lugar, tomando sobre sí mismo la pena del pecado por nosotros, y moriría una muerte cruel en la cruz, para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Jesús estuvo dispuesto a ser nuestro sustituto, sufriendo la condenación que debería haber sido nuestra, para que pudiéramos ser liberados del pecado y vivir para siempre con Él.
El asombroso sacrificio de Cristo se describe bellamente en el libro El conflicto de los siglos. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, aquel a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, que se humilló para levantar al hombre caído, que llevó la culpa y el oprobio del pecado y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. Cristo no estuvo solo en este gran sacrificio. Se nos dice en este hermoso pasaje que se encuentra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio el regalo increíble de su amado Hijo para que tú y yo tengamos vida eterna. Pero debemos aceptar ese regalo y permitir que Él cambie nuestros corazones para ser como Él. Como pueden ver, Jesús no solo murió por nosotros, sino que también vivió una vida de amor sin pecado para que pudiésemos tener un ejemplo por el cual vivir. Su vida, muerte y resurrección dieron paso a nuestra salvación y nos muestra cómo es realmente ese amor. Nuestra creencia fundamental número 9 lo explica de esta manera. En la vida de Cristo, de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, su sufrimiento, muerte y resurrección, Dios proporcionó el único medio de expiación por el pecado humano, para que aquellos que por fe acepten esta expiación puedan tener vida eterna y toda la creación pueda comprender mejor el infinito y santo amor del Creador. Esta expiación perfecta vindica la justicia de la ley de Dios y la gracia de su carácter, porque condena nuestro pecado y provee nuestro perdón. La muerte de Cristo es sustitutiva y expiatoria, reconciliadora y transformadora. La resurrección corporal de Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal y para aquellos que aceptan la expiación, asegura su victoria final sobre el pecado y la muerte. Declara el señorío de Jesucristo, ante el cual se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra. Amigos, ¡qué Dios tan asombroso e increíble servimos! Este Dios que ha provisto un camino para nuestra salvación. El apóstol Pablo lo expresó sucintamente cuando escribió, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, refiriéndose a Jesús, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este tema es tan rico y tan profundo que lo estudiaremos por toda la eternidad. Si por ahora deseas obtener más información sobre la increíble vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, les animo a visitar el sitio web que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. También les recomiendo leer un libro asombroso sobre la vida de Cristo, El deseado de todas las gentes, escrito por Ellen G. White. Serán maravillosamente bendecidos al leer este hermoso libro, disponible sin costo en egwwritings.org. Amigo, si aún no has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador personal, te invito a que lo hagas ahora mismo. No hay mejor momento para hacerlo que en este momento. Quizá lo conociste antes, pero te has alejado. Él te está esperando ahora mismo, con el perdón disponible sin costo para todos los que se acerquen
a Él. Y ahora es el momento de venir a Él. Aquel que te ama, que murió para salvarte, que vive de nuevo para restaurarte y que regresará muy pronto para llevarnos a casa, para vivir con Él para siempre. Te invito a unirte a mí mientras oramos a Él en este momento. Padre en el cielo, gracias por enviar a Jesús, nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Redentor. No solo para salvarnos de nuestros pecados, sino también para llevarnos a una relación correcta contigo y restaurar la imagen de Dios en nosotros. Te damos gracias por este maravilloso plan de salvación. Te damos gracias porque la justicia de Cristo es justicia que justifica y santifica. Gracias porque la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron este plan de salvación tan trascendental incluso antes de la fundación de esta tierra. Gracias por el regalo de Jesús y por su identificación con nosotros a lo largo de la eternidad, como totalmente divinos y totalmente humanos. ¡Qué maravilloso Dios al que servimos! Gracias por brindarnos esa conexión eterna a través de Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro maravilloso Salvador, el que ha hecho posible todo esto para nosotros, Jesucristo. Amén. Amigos, ¿alguna vez se han preguntado cómo las personas que alguna vez fueron malas se vuelven buenas? ¿Cómo es que aquellos que antes estaban llenos de odio se vuelven amorosos y amables? ¿Llegan a ser libres aquellos que fueron esclavizados por las drogas, el alcohol, el tabaco y otros hábitos debilitantes? ¿Cómo se produce esta transformación? ¿Se vuelve uno bueno simplemente esforzándose? La verdad es que tratar de ser bueno separado de Cristo puede volverse muy desalentador porque nunca podremos por nuestra propia cuenta ser suficientemente buenos para ser salvos del pecado. La experiencia de la salvación que llega hasta lo más profundo del alma viene solo de Dios. Y hablando de esta experiencia, Cristo dijo en Juan 3, versículos 3 y 5, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Solo a través de Jesucristo se puede experimentar la salvación. Porque, como se nos dice en Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La experiencia de la transformación, es decir, la salvación, viene solo a través de Jesucristo. Nuestra 10ª creencia fundamental de los adventistas del séptimo día lo explica de esta manera. En infinito amor y misericordia, Dios hizo a Cristo, que no conocía el pecado, para que fuera para nuestros pecados, para que en Él pudiéramos experimentar la justicia de Dios. Guiados por el Espíritu Santo, sentimos nuestra necesidad, reconocemos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras transgresiones y ejercemos la fe en Jesús como Salvador y Señor, sustituto y ejemplo. Esta fe salvadora viene a través del poder divino de la palabra y es el regalo de la gracia de Dios. A través de Cristo somos justificados, adoptados como hijos e hijas de Dios y liberados del señorío del pecado. A través del Espíritu nacemos de nuevo y somos santificados. El Espíritu renueva nuestras mentes, escribe la ley de amor de Dios en nuestros corazones y se nos da el poder de vivir una vida santa. Permaneciendo en Él, nos hacemos partícipes de la naturaleza divina y tenemos la seguridad de la salvación ahora y en el juicio. Jesús nos ofrece sin costo alguno a cada uno de nosotros el don de la salvación total del pecado. Nuestra parte al aceptar este regalo se explica en
Romanos 10, versículos 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una vez que aceptas el maravilloso regalo de Dios, Él perdona tus pecados pasados y te mira como si nunca hubieras pecado. Luego promete ayudarte a vencer el pecado por medio de Él. Leemos esta hermosa promesa en el libro de Judas, versículos 24 y 25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta, amigos? Después de aceptar a Jesús, somos llamados, como dice en Romanos 6, versículo 4, a andar en vida nueva. El Hijo de Dios vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Dios quiere mostrarte una mejor y más feliz manera de vivir. En Ezequiel 36, versículo 26, leemos esta hermosa promesa. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Jesús nos encuentra donde quiera que estemos y se deleita en salvarnos de nuestra condición perdida. No hay camino demasiado oscuro para que Él viaje para salvarnos. No hay vida demasiado pecaminosa que su gracia y su perdón no puedan rehacernos. Debido a su gran amor, le respondemos con amor y agradecimiento. Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Nuestra respuesta de amor al asombroso sacrificio de Jesucristo es seguirlo y obedecer sus enseñanzas. Si profesamos amar a Dios, pero rehusamos seguir su liderazgo, nuestra profesión no significa mucho. Nuestra elección de seguir su guía es nuestra respuesta de amor por su asombroso sacrificio. Pero si cometemos errores o nos desviamos, Dios todavía está ahí para nosotros. La noche antes de que Jesús fuera crucificado, advirtió a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aunque hayamos escogido a Jesús, aún seremos tentados a pecar. Pero Dios no nos dejará solos. Él promete en Hebreos 13, versículo 5, no te desampararé ni te dejaré. En respuesta al amor y cuidado de Dios por nosotros y a través del poder del Espíritu Santo podemos vivir vidas transformadas, porque el amor de Cristo nos constriñe, escribe el apóstol Pablo, a que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo continúa diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y entregamos nuestra vida a su control, podemos estar seguros de nuestra salvación eterna. Juan escribe, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Para concluir, me gustaría compartir con ustedes esta hermosa descripción de lo que significa experimentar verdaderamente la salvación en Cristo. Viene de un libro maravilloso, El Camino a Cristo, que está disponible sin costo en egwritings.org. Esto es lo que escribe la autora inspirada. La vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible.
Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma. Amándole, imitándole, dependiendo enteramente de Él, es como serás transformado a su semejanza. Si aún no has experimentado esta vida de descanso en Cristo, te invito a aceptar hoy esta hermosa experiencia de salvación. Por favor, unámonos en oración. Padre que estás en los cielos, gracias por la forma en que el Espíritu Santo obra en el corazón. Cómo Cristo transforma nuestras vidas, nos lleva a una correcta relación con el Padre. Señor, a medida que cada uno de nosotros se enfrenta a los desafíos que se nos presentan cada día, ayúdanos para que podamos apoyarnos completamente en Cristo y en su poder, para transformar nuestras vidas, para que podamos llegar a ser cada vez más como Jesús. Gracias por esta promesa ahora y por la eternidad, y por la promesa del pronto regreso de Jesús, cuando seremos completamente nuevos y viviremos en un ambiente perfecto para siempre. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Ministerio Conectate a Jesús presentó el segmento Vidas con Objetivos. El mensaje del presidente Ted Wilson. Recuerda, al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos. Conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Bendiciones.